Yo creo que ya les puedes dar ingreso, Dani. No me has puesto hospedadora. ¡Ay! ¡Qué pena! No me sale allá. Ya. Buenos días, queridos estudiantes. Los saludo en esta mañana. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Estamos en nuestra quinta clase. Buenos días a todos. Los saludo y espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase número 5 de su ciclo 3, grado sexto, séptimo. Saludo a los chicos que están ahorita ya ingresando, a los 5 participantes que ya están ingresando, estudiantes. Les recuerdo mi nombre, es Ana Milena Vilán. Estamos ya en la, les recuerdo, soy reiterativa, estamos en la quinta clase, que si usted de casualidad es de esos estudiantes que hasta hoy ingresaron, entonces quiero decirle que ya vamos en la pregunta número 43 para el día de hoy, de ciclo 3. Y si usted es de aquellos que no ha revisado los videos, les invito a que estén pendientes en el chat del Zoom que se va a observar a continuación. Entonces, ustedes lo que hacen es ingresar a cada uno de esos videos y le dan respuesta a esas 43 preguntas. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar de la 43 hasta probablemente hasta la 55. Entonces, para que lo tengan claro y estén atentos, no se vayan a quedar sin responder las preguntas de su módulo. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que nosotros vemos una selección de diapositivas, se les explica el tema, se puede ir, hay temas que se pueden ir desarrollando dentro de la clase o dentro de cada diapositiva, hay otros que no, porque van a necesitar muchísima atención. Entonces, hoy sí les voy a pedir el favor ya para terminar este tema que tenemos para hoy. Sí les voy a pedir el grande favor que presten muchísima atención porque las preguntas están organizadas de una manera diferente a las diapositivas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la literatura de cada una de estas culturas precolombinas. ¿Sí? Entonces necesitamos que ustedes, o en este caso yo necesito que ustedes estén muy pendientes para que le den el orden correspondiente a cada una de las preguntas. ¿Qué dinámica estamos haciendo? Si ustedes están atentos a lo que se está presentando en la diapositiva, pues van a responder muy rápido sus preguntas y al final chequeamos si realmente estaban bien o estaban mal o nos confundimos en algunas. Pero también los estoy invitando a que me colaboren en la participación en clase, porque si yo veo que no hay participación, que se quedan calladitos, entonces me toca solamente dedicarme a trabajar en las diapositivas y ustedes responden al final sus preguntas, ¿sí? Entonces la idea es hacer ese acompañamiento, entonces si vamos a trabajar así, nos va a ir súper bien, no se queden callados, si nos equivocamos no pasa nada, revisamos de nuevo, cuando nos equivocamos aprendemos doble, sabemos por qué sí y por qué no, entonces no hay ningún problema. Les recuerdo que deben tener su módulo con las 200 preguntas en este momento. Yo sé que ustedes de pronto lo tienen allá en archivo PDF, en su computador, o lo pueden tener en el celular también descargado, o pueden tenerlo impreso. Entonces, mi invitación es que ustedes, cualquiera de las formas, tengan su módulo al lado para que no se sientan perdidos en el momento de estar en clase. ¿Listo? Eso sí les pido el grande favor. Les recuerdo a todos, bienvenidos a la clase número 5. Para la clase número 6 quedamos desde el día 1 que les iba a hacer la inducción, o más que la inducción es cómo se hace un ensayo, la inducción sobre el ensayo, para ese trabajo que ustedes deben entregar a final de ciclo.
¿Listo? Entonces, ¿qué solicito yo? Mucha atención hoy, que tengan su agenda para tomar apuntes, que tengan su cuestionario evaluativo y ahora sí vamos a iniciar. Ahí les recuerdo, siempre les recuerdo esa metodología para que después ustedes no tengan dudas, recordando que hay personas que se conectan diferentes en cada clase. De pronto hoy, en ese momento haya alguien que es su primera clase. Entonces, por eso hago todo el recorrido. Listo, chicos, entonces ahora sin más preámbulo, vamos a la clase número 5 para hoy 15. Entonces, les recuerdo cualquier duda e inquietud, al final solucionamos cuestionario y podemos responder algunas preguntas que tengan. ¿Listo? Entonces voy a fijar aquí mi pantalla y vamos a empezar nuestra clase de hoy. Listo. Nosotros la clase anterior vimos todo lo referente, ¿cierto? A los aztecas, a los mayas. Hoy vamos a recordar lo que vimos la clase anterior un poquito. Vamos a hacer un resumen para que usted tampoco se encuentre tan perdido, porque yo sé que siempre 8 días de dejar un estudio o retomar de nuevo un domingo es un poquito como cierto, como difícil. Yo también los entiendo. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño preámbulo de clase. Entonces, en la clase anterior veíamos la literatura precolombina, que es la misma, es esa literatura que hubo antes de la llegada de Cristóbal Colón a donde América, al continente americano. Tuvo una finalidad estética y religiosa, histórica, profética, organizativa y ceremonial. Eso era lo que en sí, en lo que consistía esta literatura precolombina. Solo los mayas tuvieron una escritura jeroglífica y uno de sus libros más representativos fue el Popol Vuh, o Popol Vuh, su libro sagrado. Era como esa Biblia para ellos, como de alguna manera ustedes lo puedan interpretar. La literatura se conservó mediante la tradición oral. Recuerden que era muy difícil que ellos conservaran sus originales, así fuera porque no tenían una escritura como tal. Los únicos que la tuvieron fueron los mayas, y de ahí que lo manejaban eran códigos, en códices, para que pudieran ¿qué? Comunicarse y que quedara algo que contar. Entonces ellos se enterraban, ellos hacían huequitos bastante profundos para poder enterrar de alguna manera estos códices. ¿Por qué? Porque los españoles no les permitían nada de eso. De alguna manera ellos tenían que preservar la cultura. Y los relatos fueron enterrados, vuelvo y les digo, en códigos y dibujos para conservarlos durante la conquista. Entonces, ellos no tenían una escritura jeroglífica como tal, sino eran por códigos, y esos códigos eran nada más y nada menos que dibujos donde ellos podían reflejar o representar o transmitir lo que estaba sucediendo en ese entonces. Listo. Ahora vamos con la literatura. ¿Quiénes hicieron parte de la literatura precolombina? Tenemos de primeras a la cultura o a la literatura azteca. ¿Listo? Vamos a hablar de literatura en este momento. Vamos a empezar a hablar de esa cultura y de esa literatura que ellos tenían. Voy a hacer un recorderis de lo que vimos en la clase anterior para seguirle dando respuesta a partir de la pregunta número 43. Bueno, entonces pilas porque aquí van las respuestas. Hoy no voy a ser tan específica porque si se dan cuenta, las preguntas van en un orden. O sea, se saltan de muchas culturas, entonces yo voy a llevar una organización de culturas para no perderlos tampoco a ustedes. ¿Listo? Entonces, la lengua que tenían los aztecas era la náhuatl. La literatura que manejaban siempre se destacó o se destaca en su historia por la poesía, y la temática de esas poesías era la lucha de dioses. ¿Listo? Y las obras más importantes de los aztecas fueron las siguientes. Ojo, vayan a su cuestionario, a su módulo, y revisen la número desde la 43 hasta la 51 y revisen cuál de estas aparecen ahí en sus preguntas y las van respondiendo. Esa es la dinámica que van a hacer hoy juiciosos. Entonces, las obras más importantes de los aztecas fueron los códices, que ya les dije que eran dibujos donde transmitían mensajes. Y dentro de esos códices estaba el Codex de Borgia y Borbonicus, está el Codex Solot, están los romances de los señores de la Nueva España y todos los demás poemas atribuidos a Nezahualcóyotl. ¿Listo? Esta corresponde, todos estos que estamos nombrando corresponde a las obras importantes de los aztecas.
¿Listo, chicos? Entonces, vayan buscando en cada uno de sus preguntas cuál de estas obras aparecen como preguntas y ya saben que corresponde a las obras importantísimas de los aztecas. Están los códices, el de Borgia, el de Borbonicus, el de Solot, el de los romances de los señores de la Nueva España y los de Nezahualcóyotl. Muy bien, yo creo que ya ustedes tienen ahí, o si no pueden tomar el pantallazo también lo pueden hacer. Listo. También tienen los códices originales de Destre, de París, de Trocortesiano, ¿sí? Los encuentran también en la cultura azteca. Los códigos o los códices que aún se conservan abordan temáticas relacionadas también con la medicina, con la astrología, aunque se sabe que existieron otros relacionados con áreas del conocimiento, ¿sí? Pero digamos que los que se conservan maneja otras temáticas sobre medicina, que comunicaban a través de dibujos con beneficios de la medicina y la astrología. Ya iban avanzando en ese conocimiento. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora nos vamos con los mayas. Los mayas, su lengua original, ojo, ya hicimos todo lo de los aztecas, ahora vamos a ir con los mayas. ¿Listo? Entonces, ustedes muy atentos a esa información que va a salir en las diapositivas y que yo les estoy leyendo para que ustedes vayan dándole, ¿qué? Una respuesta a estas preguntas. La lengua de los mayas, ya sabemos cuál es la lengua de los mayas, ¿cierto que sí? Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces vamos a ver qué más nos habla en estas preguntas. Entonces la lengua de los mayas, para no responder la pregunta directamente, la literatura se destacó por los textos en prosa, la temática es la creación del mundo. ¿Listo, chicos? Es la creación del mundo. Muy bien. Ok. Sigamos. Las obras que sobresalieron de los mayas fueron las siguientes. Ojo, vamos rápidamente a revisar cuáles de estos textos que aparecen como prohibidos por su literatura, porque no les permitían, textos prohibidos eran porque los españoles no les permitían, entonces tenían que enterrarlos, tenían que hacer muchísimas cosas para que no los encontraran, y es de tradición oral más que todo la de los mayas. ¿Listo? Entonces ya ahí teniendo en cuenta esa información, van a ver esa lista y van a ver de esa lista cuáles nos preguntan ahí, ¿listo? Entonces dice, textos prohibidos, Memorial de Solola o Anales de Cachiqueles, los libros de Chilam Balam, del que se destaca aquel llamado el Chumayel, que esto es más o menos una historia acerca del Yucatán en México, el Popol Vuh, que ya sabemos que es el original perdido, escrito en lengua quiché, entonces ya saben cuál es la lengua. Por eso era que no quería decirles, pero la lengua de los mayas es la quiché. Muy bien, para que lo tengan en cuenta. El Rabinal Achí, que fue es el origen del teatro. Si ustedes se van a investigar sobre el teatro en tiempos de la colonia, siempre va a tener el indicativo de Rabinal Achí. ¿Listo? Entonces, una obra de teatro que existió corresponde a los mayas y su nombre era Rabinal Achí. Y el baile de los gigantes también corresponde a la cultura o a esta literatura maya. Ojo, chicos, porque la mayoría de preguntas están relacionadas con textos o con tipos de literatura a la cual pertenecen cada uno que les estoy nombrando. ¿Listo? Entonces, ya saben cuáles son esos textos de los mayas, que es el Memorial de Solola. Vuelvo y los nombro para que ustedes vayan revisando ahí en su módulo. ¿Listo? Entonces, vamos con la siguiente cultura. Vamos con los incas, esa cultura inca. ¿Listo? Ahí vamos, voy a colocar esto por acá para que no se vea tan abajo. Hablemos de su lengua, la lengua de la quechua, perdón. La literatura se destacó por una poesía con estructura narrativa y aquí su temática, ellos escribían sobre su religión, sobre su mitología, sobre su guerra, sobre su historia, sobre la agricultura, ¿sí? Ellos manejaban mucho esa temática de escribir. Tenían para qué escribir, ¿no? Los incas manejaban escritos y acontecimientos, ¿sí? Allá hay una ciudad muy conocida, entonces
Ellos trabajaron mucho sobre esa cultura y de hecho uno de los países que más maneja la cultura son los incas, o sea que se quedaron muy ahí con esta tradición, fueron los incas. La literatura o el libro más destacado de los incas es el Ollantay, que es un drama en castellano escrito después del siglo XVI. Uska y la tragedia del fin de Atahualpa son uno de los libros o de estos escritos de ellos más conocidos. ¿Ok? Vamos a irnos para atrás un poquito. Entonces les recuerdo, la obra magistral de los incas, ¿cuál es? El Ollantay. ¿Listo? ¿Cuál es la lengua de los incas? Vuelvo y les muestro, el quechua. ¿Listo? Y les iba a hablar sobre las divinidades de los incas. Resulta que, como todas las culturas que hemos visto en la clase anterior y esta, ellos en su parte religiosa manejaban el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La creencia en varios dioses, ¿sí? Entonces ellos, los incas, tenían bastantes divinidades. Dentro de ellas tenían el más importante es el Viracocha, que es el dios creador, Inti, que es dios del sol, Mamaquilla, que es la diosa de la luna y la protectora de las mujeres, Pachamama, que es la diosa de la tierra y de la fertilidad agrícola, Mama Sara, diosa del alimento y del maíz, Pachacamá, que es el dios creador de la costa, Mamacocha, que es la diosa del mar, Lilapa, que es el dios del rayo, y Yacumama, que es la diosa del agua. Entonces, si se dan cuenta, esta cultura también manejaba muchísimo, sí, o sea, todas las tres culturas manejaban ese politeísmo, pero digamos que los que más sobresalieron por mantener estas divinidades fueron los incas. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí vamos a ir rápidamente a nuestro cuestionario a ver cómo nos fue. Pregunta número 43. Los romances de los señores de la Nueva España y de los poetas atribuidos a Nezahualcóyotl pertenecían respectivamente a literatura inca, clásica, azteca y maya. Fue la primera que yo hablé, entonces yo creo que ya ustedes marcaron cuál era la respuesta correcta. ¿Listo? La obra dramática Ollantay, escrita en el siglo XVI, pertenece a la literatura ¿qué? Dramática, inca, maya o mexicana. Respondan la que ustedes en su entendimiento, lo que alcanzaron a entender de hoy, les parece que es la respuesta correcta. Si tenemos alguna dificultad, al final vamos a decir cuáles son las respuestas correctas. No se esperen a que yo les diga la respuesta correcta, márquenla y ya después miramos si ustedes entendieron el tema o no. ¿Listo? También tenemos el Codes Borgias, que pertenece a la literatura. Entonces ya saben que azteca y náhuatl es lo mismo. Azteca es la cultura, náhuatl es la lengua. Entonces, ¿qué corresponde a la misma? 46. La literatura en donde su dios supremo era nombrado como Viracocha o Pachacamac. Ya ahí tienen la respuesta. Ahí donde están, mirando la diapositiva, pueden responder. Los textos sagrados escritos en lengua quiché, ya les expliqué también esa lengua, pertenecían a los incas, los mayas, los aztecas, en realidad todos compartían esta lengua. También ya les di la respuesta a esa pregunta. 48. ¿A qué tipo de literatura pertenece el Memorial de Solola? Entonces también te dan las 4 opciones, mayas, aztecas, misionero, ninguna de las anteriores. La 49. ¿A qué tipo de literatura pertenece el baile de los gigantes? Recuerden que esa también ya le di la respuesta, o estaba ahí dentro de nuestro tema. La 50 dice, la historia de Viracocha y la creación del mundo inicial fue escrita por, miren la diapositiva. ¿Listo? Ahí está. 51. La obra teatral Rabinal Achí pertenece a los incas, los mayas, los aztecas, ninguno porque los autores precolombinos no conocían el teatro. Entonces, ustedes le van a dar la respuesta correcta a cada una de esas preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces, no se preocupen, al final de la clase o faltando 10 minuticos vamos a retomar a ver cómo nos fue, ¿les parece? Muy bien. Quiero que ustedes aquí hagamos como un pequeño, ¿cómo les digo? Vamos a hacer como un pequeño paréntesis, porque ya aquí terminamos, por eso es que la idea es que ustedes no se me vayan como en la palabra, a distraer un poco, porque ya aquí terminamos ese tema de la literatura precolombina. Ahora vamos a manejar otro tema que es la crónica, entonces yo quiero que ya hasta ahí manejemos las preguntas, ahorita las vamos a responder. Y ahora vamos a retomar
nuestro tema de hoy, que son las crónicas. Ahí dice Crónica de las Indias, pero realmente vamos a hablar, el tema como tal es la crónica. Lo encontramos a partir de la pregunta número 52. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué quiero? Que ya se centre en la diapositiva que corresponde. Vamos a darle la solución a las preguntas tal y como siempre lo manejamos. Una o dos diapositivas, respondemos y ahí sí seguimos en la clase. ¿Por qué? Porque el tema anterior era bastante extenso, por eso no lo podemos terminar en una sola clase. Entonces lo que vamos a hacer hoy es prestar mucha atención al de la crónica y vamos conociendo el tema y vamos respondiendo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del contexto histórico y social, ¿cierto? De las crónicas. ¿De dónde vienen las crónicas? Entonces, cuando hablamos de los periodos del descubrimiento y la conquista de Iberoamérica, debemos hacer referencia a todo un proceso que se inicia con la llegada de ¿qué? De Cristóbal Colón al continente americano. O sea, el contexto histórico y social es donde me lleva a ubicarme dónde salió esa palabra crónicas. Entonces, la palabra crónicas en el marco histórico viene desde, se habla de ellas, de los escritos o de cómo se conversaban o de cómo llegaban esas cartas a la corona española escritos por Cristóbal Colón. ¿Listo? Entonces, con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano empezó a surgir las crónicas, que eran nada más y nada menos que esas cartas donde les comunicaban a los reyes cómo iba la situación del descubrimiento. ¿Listo? Era eso. Entonces, ese sería como el origen o el contexto histórico y social de las crónicas. Pero realmente, ¿qué es una crónica? La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden ¿qué? Cronológico. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva de un griego crónica, que es decir biblios, ¿sí? Libros que siguen el orden del tiempo, según el término griego cronos, que significa tiempo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos como una organización. Entonces, la crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden ¿qué? Cronológico. Entonces, ustedes ya pueden responder la primera pregunta que dice, uno de los mejores significados de la palabra crónica o crónica biblios puede ser A, libros que siguen el orden en el tiempo, B, historia que narra la vida de alguien del pasado, C, cuento largo con inicio, nudo y desenlace, y D, relato contado, diálogo o transmisión oral. Ya ustedes pueden responder porque ahí está muy clara la respuesta. Seguimos. Hablando de la crónica como narración que cuenta las acciones de un hecho o suceso en orden en que sucedieron, esta crónica se divide en dos. Puede ser una crónica literaria o puede ser una crónica periodística. La literaria tiene elementos de ficción en su narración, pero procura que todo lo que se cuenta se pueda creer. Entonces, en la literatura podemos jugar con la ficción. Pero, ¿qué pasa con la crónica periodística? No. En este caso, ella informa los temas actuales, interpreta y valora los hechos, responde a preguntas como ¿dónde y cuándo ocurrió? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Eso es lo que hace el responder unos hechos a partir de preguntas. ¿Listo? Entonces, la crónica periodística sí no puede alterar absolutamente nada, no puede colocar nada de ficción. ¿Por qué? Porque se supone que es un hecho real, ¿sí? Que informa, o sea, nos va a permitir nosotros conocer, ¿cierto? Aspectos sobre una noticia en ese caso. Bueno, listo. Entonces, vamos a correr esto por acá. Vamos a la siguiente diapositiva, la que ustedes tienen ahí, de la crónica que pertenece a ¿qué? Al género periodístico. Es un tipo de texto narrativo que da a conocer diversos acontecimientos que pueden tener interés para públicos diferentes. Dice que lo más importante en una crónica es dar información acerca de cómo ocurre o cómo ocurrió un suceso que tiene vigencia para una comunidad. Entonces, yo creo que ya podemos responder la pregunta 53. Dice, el acto de redactar una crónica consiste en A, narrar un hecho a la vez que el autor lo va juzgando. B, preocuparse por redactar un inicio, nudo y un desenlace. C, crear algún cuento, fábula o novela literaria. D, todas las anteriores porque finalmente todo es obra literaria. Entonces, yo creo que ustedes ya también se dieron cuenta cuál es la respuesta correcta.
La crónica, la 54, la crónica pertenece al género A, épico, B, fantástico, C, periodístico, D, todas las anteriores. Entonces ya ustedes saben cuál es la respuesta. Listo. Si ven ese personaje que está ahí, se llama Gabriel García Márquez. Es un ícono de la literatura en Colombia, ya que él dio a conocer mucho nuestro país a través de la literatura. Este hombre tenía una relación muy fuerte porque era periodista también. La relación entre periodismo y literatura fue una constante en la carrera de Gabriel García Márquez, que en muchas de sus obras combinó los rasgos característicos de los artículos periodísticos con fórmulas más literarias. Y de hecho, él prefirió la literatura, por eso se dio a conocer se dio a conocer a nivel mundial y ganó el Nobel de la literatura hace muchísimos años y nos dejó una compilación de libros muy importantes. Bueno, entonces tenemos 100 años de soledad, que eso fue su obra magistral, pero también nos dejó Crónica de una muerte anunciada, ¿sí ven? Entonces, él detallaba lo que ocurría con la vida de una persona. Entonces, si se dan cuenta, él relacionaba el periodismo con lo literario. Entonces, se inclinó más por las obras literarias, ¿listo? Pero eso no le impidió hacer un buen trabajo como cronista de un periódico conocido en ese tiempo y también para dar a conocer la literatura a nivel mundial, ¿cierto? Y ganar este buen merecido galardón como Premio Nobel de la Literatura. ¿Listo? Entonces, dice que nosotros debemos reconocer los autores o aquellos que se dedicaron a escribir y que han hecho muy buenas obras. ¿Listo? Entonces, dice que la crónica es una narración basada en un hecho real, pero que el autor presenta una interpretación que es subjetiva del hecho. No puede ser tan objetiva, sino subjetiva. La crónica es una narración basada en un hecho real. ¿Listo? Entonces, ya para que lo tengamos claro. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a responder, uy, apenas con el tiempo, vamos a responder la 55, dice, Gabriel García Márquez en su etapa de ser periodista y escritor realizaba crónicas, entonces dice, sí, porque la crónica resulta del relato periodístico, no porque la crónica es solamente un relato fantástico, sí porque la crónica es un género literario creado por García Márquez, de no porque la crónica es un género literario puramente eurocéntrico. Entonces está muy fácil la respuesta acá. Muy bien, vamos a ver, hasta ahí vamos a dejar, hasta las 55. Entonces, chicos, vamos a estar primero desarrollando las preguntas de la 43 en adelante y luego vamos con la crónica de lo que estamos hablando de García Márquez. ¿Listo, chicos? Buenos días a todos. Ya pueden activar sus micrófonos. Vamos a la pregunta número 43. Ya ustedes conocen cuál es la dinámica. Simplemente me van a prestar atención y ustedes me van a dar la respuesta. Y buenos días. Buenos días. Y si llegó a quedar mal, sencillamente vamos a corregirla. ¿Listo? ¿Todos están listos? Manito arriba ahí la digital de que todos estamos listos para responder. Recuerden que la dinámica es que todos me ayuden. Muy bien, manito arriba todos. Solamente tengo la manita de 2. Eso, muy bien. Listo, arrancamos. Pregunta número 43. Los romances de los señores de la Nueva España y los poemas atribuidos a Nezahualcóyotl pertenecían respectivamente a... ¿Quién me dice la respuesta correcta? La C, profe. Muy bien, chicos, la C. Sí, señor. La literatura azteca. Felicitaciones, chicos, muy bien. Empezamos bien este domingo. Muy bien. 44. La obra dramática Ollantay, escrito en el siglo XVI, pertenece a la literatura A, B, C o D. ¿Quién me dice la respuesta? La B, profesora. La C. La B. La B. El Ollantay es la B, de los incas. Yo les expliqué que es la obra magistral de los incas. ¿Listo? Escrita, sí, traducida en castellano. Muy bien. Listo, muy bien. Vamos con la 45. Ojo porque la 45 tiene una pequeña trampita. Vamos a ver si la encontramos. Ustedes son buenos lectores. Dice, el Codex Borgias pertenece a la literatura A, azteca, B, náhuatl, C, inca, D, opción A y B. D, profesora. C.
La D, muy bien, Marlon, te felicito. Muy bien, la D. Es opción A y B, es azteca y es náhuatl, porque azteca es la cultura y náhuatl es la lengua. Muy bien, chicos. 46. La literatura en donde su dios supremo era nombrado como Viracocha o Pachacamac pertenecía a los aztecas, B, los que traían los misioneros, C, los españoles, D, los incas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La D, profesora, la D. ¿Cuál? La D. La D. La D, muy bien, la D, chicos, los incas. Los incas, lo veíamos en la última diapositiva. La cultura inca era la que tenía estos seres, estas divinidades, de alguna manera decir. Muy bien, vamos con la 47. Por favor, Karencita, ¿me apagas el micrófono, Karen, que lo tienes activo? Gracias, Karen, muchas gracias. Dice, entonces, 47. Los textos sagrados escritos en lengua quiché pertenecían a los incas, B, los mayas, C, los aztecas, D, en realidad todos compartían esta lengua. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál? La B. La B. Sí. La B, ¿quién más dice la B? A ver, vamos. ¿Quiénes dicen que la B? Necesito escuchar aparte de sus compañeros, quiero escucharlos a todos. A ver, Emily Vargas, Rodrigo Novoa, Andrés Toro, ¿qué me dicen? ¿Cuál sería la B? Muy bien, los mayas, muy bien, excelente. Vamos con la 48. ¿Quién me ayuda a leer la 48? ¿Quién me ayuda? Ayúdenme a leer la 48. ¿A qué tipo de literatura pertenece el memorial de Solcha? Solola. Solola. Listo. ¿Cuál? A, B, C o D. ¿Qué me dicen, chicos? La A, profesora. La A, muy bien, Marlon. Muy bien, la A. Pero solo estoy escuchando a Marlon y a dos chicas y los demás. ¿Qué pasó? Vamos a confirmar las respuestas para que ustedes, si la tienen mal, pues la corregimos. En la A. Si la tienen mal, la corregimos. No se preocupen. Yo sé por qué le tenemos miedo a eso. Si igual ni nos estamos viendo. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a tener más seguridad. 49. ¿A qué tipo de literatura pertenece el baile de los gigantes? A, maya, B, náhuatl, C, azteca, de todas las anteriores. Azteca. La C. ¿Seguro? Sí, profe, sí. La A, profesora. La C, chicos. La C, el baile de los gigantes es de los aztecas. Perdón, de la A, perdón, la, me equivoqué, estaba leyendo otra, la maya. La maya. Me hacen un favor, don Rodrigo, que me apague el micrófono porque se escucha acá fuerte. Listo, es la de los mayas, chicos. Yo les puse allá cuáles eran las obras más importantes de los mayas. Salió como que en la tercera diapositiva y ahí esa era la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos con la 50. La historia de Viracocha y la creación del mundo inicial fue escrita por A, los mayas, B, los aztecas, C, los incas, D, ninguno. ¿Qué me dicen ustedes? La C, profe. La A, profesora, la A. Los incas, amores, ¿quiénes eran los que tenían muchas divinidades? ¿No eran los incas? ¿No fue la última que vimos? Ellos eran los que manejaban o la creación del mundo se la atribuían a Viracocha, que ya nos habían hecho esa pregunta. Ojo, chicos, porque me responden bien la primera y vuelven a hacer otra con referencia al mismo tema y nos equivocamos. Ojo con eso. Vamos con la 51. La obra teatral Rabinal Achí pertenece a los incas, B, los mayas, C, los aztecas, D, ninguno, porque los autores precolombinos no conocían el teatro. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esa sí todos me la van a decir. La C. La D. La D. La A, profesora. La A, profe. La C, profe. No, chicos, acuérdense que yo les dije que había una obra en especial en una cultura que siempre que vamos a retomar el teatro como investigación, nos lleva ya a la época precolombina y nos dice el Rabinal Achí pertenece a tal cultura o a tal literatura. Yo se las explicaba. Es la de los mayas. ¿La B? Maya.
Sí, señor, es la de los mayas. Lástima porque nos quedan 2 minutos y no compartiría pantalla y les mostraría la diapositiva. Es la de los mayas, hijos. Entonces, el Rabin al-Ashi es de lo que corresponde a lo más antiguo del teatro, los inicios prácticamente del teatro fue con la cultura maya. Bueno, pero igual ya aprendemos esa parte. Ahora vamos con la crónica, que solamente un repasito porque ustedes iban respondiendo una por una. Pregunta 52. Uno de los mejores significados de la palabra crónica, ¿cuál es? ¿La A, la B, la C o la D? Díganme a ver, chicos. ¿Cuál La B. sería? La A, profe. La, profesora. La A, muy bien. La A, narrar un hecho a la vez que el autor lo va a juzgar. Ah, no, perdón. Libros que siguen el orden en el tiempo. Yo ya voy en la 53, voy volando. La 53, aunque ya di la respuesta. La 53, el acto de redactar una crónica consiste en, ¿cuál es la respuesta? A, B, C o D. La D. No. La B, profe. La A, chicos hermosos, la A, narrar un hecho a la vez. La, profesora. Exacto, que se va juzgando, muy bien. La 54, es así, todas me la van a responder porque estaba muy facilita. ¿La crónica pertenece al género? Periodístico. La C, profesora. La C. La C, muy bien, periodístico. Y la 55, Gabriel García Márquez en su etapa de ser periodista y escritor realizaba crónicas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. La A, profesora. La A, la A. La A, profe. Yo, casi todos ayer también les pasó lo mismo. La mitad estaban con la A, la mitad estaba con la C. Es la A, chicos, porque relata que es un relato periodístico, mientras que el género literario no fue creado por Gabriel García Márquez. ¿Listo? Muy bien, tranquilos, tranquilos. Muchísimas gracias por la participación, porque eso ayuda a que todos estén ahí. Quedamos en las 55, chicos. No olviden su libro. No olviden que dentro de 8 días vamos a explicarlo el libro muy puntualito y vamos a trabajarlo del ensayo. ¿Listo? La próxima clase.